Bienvenidos a este espacio de la visión de Caronte. Yo soy Caronte. Vivimos una nueva época del oscurantismo. Bueno, perdón, en Yucatán no es una nueva época, simple y sencillamente está llegando el oscurantismo. ¿Por qué? Porque Yucatán no existía cuando el oscurantismo medieval. ¿Por qué me refiero a esto? Estamos viviendo situaciones que podrían sonar absurdas, podrían ser más bien como parte de cuentos surrealistas y todo, pero tristemente es la realidad que estamos palpando cada día. Y no digamos que es por causa del coronavirus. Lo que está haciendo el coronavirus es sacar a la superficie todos aquellos odios, resentimientos, aquel desconocimiento que tienen las personas, aquel temor, aquel pánico, toda esa psicosis que traen almacenada. Incluso podríamos decir muchos de los temores infantiles están siendo expuestos por esta desesperación surgida a través del periodo de confinamiento. Vamos, quemar aves, por ejemplo, pasó en Timucuy, una lechuza de campanario, la agarraron a pedradas, la lesionaron. ¿Por qué? Porque era una bruja o porque estaba el mal agüero, en fin, cosas para ver. En Muna amenazan con quemar la casa de personas que tienen sospecha de coronavirus. En otras comunidades también amenazan, y no amenazan. Por ejemplo, tenemos aquí cerquita de Mérida, no voy a decir la comunidad, pero para no herir tantas susceptibilidades, pero tiraron piedras a la vivienda de las personas sospechosas. Pero lo peor de todo es que fue incitado por aquellos nuevos periodistas o periodistas de la nueva ola que por tener una página de Facebook ya se sienten con derecho de agarrar y subir barbaridades. No tienen esa formación, ese criterio, no tienen ese concepto de lo que es la objetividad. Simple y sencillamente escriben con las entrañas e incitan a la gente que se deja llevar para actuar conforme a aquello que les están diciendo. Están incitando al odio, están incitando a un temor, están acrecentando ese temor. Pero todos tenemos parte de culpa, porque por un lado son aquellos que están lanzando ese temor y por el otro tenemos aquellas que desde la comunidad del hogar están criticando, y esa crítica, ¿cómo la recibe el pueblo? Te dicen, quédate en casa, perfecto. Dicen, ¿por qué sales de casa? Y lo que te contestan es, bueno, el debate interno, pues, tengo que comer, si no es algo que va a pasar. Pues dirán, bueno, ahí están las despensas del gobierno. Sí, hay muchos sectores que no han recibido esas despensas. No tienen ayuda del gobierno, no tienen ninguna ayuda oficial, no tienen empleo, no tienen recursos. Hay muchos recortes laborales. Tenemos el caso, por ejemplo, de Valladolid. 700 familias se están quedando o ya se quedaron sin trabajo porque cerró la maquiladora que estaba ahí. Esta semana cerró esa maquiladora. ¿Por qué? Porque no tienen para amortizar ese golpe. Tienen que pagar salarios, deben pagar impuestos, deben pagar, porque no hubo ninguna, ahí sí no hubo ninguna condonación, deben pagar esas tarifas que tienen que dar al Seguro Social y además todas las prestaciones que estaban dando. No es ponerse del lado de las empresas, simple y sencillamente es analizar, porque en esas empresas, si colapsan, pues también las familias colapsan, porque estamos hablando de personas que dependen de eso para trabajar. Pero sumemos también la otra situación, aquellos que obligan a sus trabajadores a ir, a viajar, a presentarse, pese a estar en periodos de contingencia. Vamos a ver, trabajamos a puertas cerradas, nadie le da cuenta. Sí, señores, sean conscientes, en un espacio cerrado hay más posibilidad de contagio. No solamente estamos hablando de la polución, no solamente estamos hablando de que haya muchas personas en contacto, sino estamos hablando de un espacio confinado donde el virus se va a propagar. ¿Por qué? Porque está ahí circulando libremente, sin ningún problema. Y esto nos lleva al cierre de los poblados. Al cerrarse los poblados, ya lo dijo las autoridades de salud, estamos hablando que ya en la fase 3 los contagios no son externos, ya los tienen en casa, ya se está propagando. No puedes seguir la huella de que por fulano de tal que vino de tal lugar. No, esto salió de acá. Esto es algo que si hay un infectado ya está adentro. Y si no se guardan las debidas precauciones, va a seguir propagándose como un efecto dominó. ¿Pero lo entienden? No.
entienden que cuando tenemos algo en casa es necesario tener precauciones y de nada nos sirve simplemente encerrarnos, porque si estamos encerrados y sin precauciones, sin tomar las medidas, estamos simplemente disparándonos nosotros mismos. Y eso está pasando en las comunidades. Dicen, pues, ¿por qué hay tanto contagio si estamos cerrados? Bueno, porque ya lo tienes adentro. Y al cerrarte, tú mismo te estás condenando. Al cerrarte, tú mismo estás tejiendo tu desastre. ¿Es algo para reflexionar? Bueno, sería conveniente que esos aprendices de dictadores y que esos que se sienten señores feudales o grandes hacendados o grandes caciques, porque tienen un poder que se les va a acabar el 21 en esas elecciones, porque tienen ese poder ahora, sería bueno que se asesoren y vean y que emitan las medidas que son necesarias. Pero tocando un poco a nuestras autoridades estatales, esto es ya tomar aire, suspirar, porque se ha manejado mucho en la prensa oficial, no digámoslo, no nos referimos a ningún medio, sino nos referimos a aquellos medios, a aquellos comunicados que se emiten digamos, con las órdenes dictadas desde el Palacio de Gobierno. Se ha manejado mucho que Yucatán fue de los primeros estados, si no el primero, en aplicar medidas de contingencia. Y Yucatán, con 2 millones de habitantes, ocupa en casos activos, en la incidencia de casos activos, el tercer lugar a nivel nacional. Únicamente detrás de lo que es la zona urbana de la Ciudad de México, que es una gran mancha de casi 20 millones de habitantes, y detrás de Tabasco, que tiene más habitantes que Yucatán. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como que las medidas entonces no funcionaron, o simplemente nos están tomando el pelo al decirnos toda esa maravilla que se está anunciando. No es buscar un culpable, no es etiquetar a nadie, simple y sencillamente es pensar, con declaraciones no vamos a lograr nada, con acciones sí. Y si lo que ustedes piensan es que en el 21, para las elecciones, que están en riesgo, ténganlo en cuenta, todavía están en riesgo, que para el 21 la gente ya se habrá olvidado y no va a haber nada, tengan por seguro que aquellos que perdieron el empleo, que aquellos que tuvieron un desastre, que aquellos que perdieron a un familiar, un amigo, no lo van a olvidar y van a tener razones fundamentadas como para cobrárselas en las urnas. Lamentablemente esto está está siendo aprovechado por políticos de todas las camisetas, de todos los colores, para quienes la ideología vale un cacahuate, vale un pepino. ¿Por qué? Porque se están soltando a dar discursos muy bonitos y que la gente lamentablemente aún se los sigue creyendo. Porque lo curioso de esto es que la aplica de una forma más sencilla. Te digo lo que tú quieres saber, lo que tú quieres escuchar, pero en realidad yo no me comprometí a nada. ¿Cuántos políticos salen para decir, es lamentable que estés pasando esto, es lamentable la pobreza en la que vives, es injusto que alguien padezca hambre? Y la gente va a aplaudir, a rabiar, va a decir, bravo, bravo, sí, cierto, sí me entiende. Sí, lo único que te está diciendo es algo general, algo que tú ya sabes, pero en ningún momento te está diciendo cómo lo vas a solucionar o si acaso se va a comprometer a tomar acciones que te lleven a una realidad diferente a la que estás viviendo. Simplemente te está restregando en la cara eso, pero te lo dice de tal manera que tú lo aplaudes, que tú dices, este es el indicado, este es el bueno, por él voy a votar. Fulanito o fulanita tal, sí me entiende. Ya no estamos para eso. Una sociedad necesita acciones. Ojalá que estos políticos lo entiendan, pero ojalá también que los ciudadanos acudan a las urnas y voten. Ahorita no por el mejor, busquen el menos malo. De verdad, aquel que pueda ofrecer una verdadera alternativa en vez de decir palabras bonitas, sonrisas forzadas y esperanzas las cuales ni ellos mismos creen. Este ha sido mi comentario. Yo soy Caronte. Les espero la próxima. Cuídense. Na 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 na